Aleluya. Paz de Cristo, discípulos, paz de Cristo, remanente. Aquí estamos y damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su gran amor. Porque hasta aquí nos ha ayudado. Y aquí estamos dispuestos para que Él mueva nuestro corazón, para que Él mueva nuestra alma, para que Él mueva nuestro espíritu y se glorifique en esta enseñanza. Aleluya. Les pido una disculpa por empezar esta hora. Aleluya, seguimos orando. Por su misericordia, mi Señor, gracias. Por su gran amor. Por su gran poder. Porque usted vive y reina para siempre. Permíteme, Señor, no poner nada de lo que yo haya preconcebido, aunque no he preconcebido nada. Aquí me presento delante de ti vacío, sin proponer nada en mi corazón. Pero sé que tú eres mi Dios y tú estás en mi corazón. Y te amo, Señor, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Gracias, Señor, porque has extendido tu misericordia sobre los que te temen y guardan tus mandamientos. Gracias por la vida del remanente. Gracias por la vida de cada uno y cada una de ellas. Te ruego que, Señor, los llenes de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, para que puedan conocer a Jesús y para que Jesús nos pueda mostrar lo que tú eres, lo que tú realmente eres, el Padre de gloria, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación, y que todo don perfecto descienda de ti. Glorifica tu nombre en Jesús para que Jesús nos glorifique a nosotros. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que todo espíritu de confusión sea quitado. Todo espíritu de enfermedad, Señor, salga de los enfermos mientras se predica tu palabra. Y permítenos invocar tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por traer revelación a nuestras vidas. Gracias. Amén. Lo divino en lo humano obró vida. Y el reino de los cielos se acercó. El misterio de los siglos revelado. El Mesías prometido se encarnó. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo de buscar, me buscó a mí. Pues no hubo un lugar
donde pudo su cabeza recostar. Su martirio principió en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó. Pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo de buscar, me buscó a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero, se entregó. Paz de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo y en la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Buenas noches a todos. Bendiciones para todos. Hoy platiqué con la autoridad de aquí del distrito, hermanos. Pero por prudencia no voy a decir aquí, sino lo voy a poner en la caña cascada. Aleluya. Así que los bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque si lo digo aquí va a ocasionar muchas reacciones y no quiero que se vaya a malinterpretar. Porque hay quienes quisieran vernos debajo de la tierra, pero allá nos vamos a ver en el cielo. Amén, hermano David. Dios te bendiga y te guarde siempre. Entonces, hermanos, seguimos adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y vamos a entender, recuerdan la última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando que el Señor quiere que conozcamos plenamente cuál es su voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. No se trata de la voluntad de Dios no se puede conocer, hermano, con la sabiduría terrenal. Con la sabiduría secular no se puede comprender la voluntad de Dios. Porque Dios es espíritu y la sabiduría secular no proviene del espíritu, proviene del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre desobedece a Dios, porque come del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. O sea, el hombre, por eso de ahí sale la ciencia. Amén, hermana. Todo salió muy hermosa la plática que tuvimos con la autoridad.
no hay nada, pero hay algunos que se pueden ofender si yo digo la plática que tuvimos, pero a los que están en el grupo de la Caña Cascada, a ellos les vamos a notificar. Terminando la transmisión, en el grupo de oración les voy a compartir. De hecho, acabo de llegar, alcancé a llegar y cené porque tenía hambre. Y justamente empezamos. Así que yo sé que no estamos solos. Sé que ustedes nos aman y sé que también Jesucristo nos ama. Aleluya. Pero es importante nosotros entender, para que nosotros andemos digno, como es digno del Señor, agradándole en todo. Porque no hay nada en lo que el humano pueda hacer en lo cual Dios se complazca, sino es Dios el que produce en el hombre el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Porque no se puede agradar a Dios. Si no es a través del Espíritu, no se puede agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y dice: si nosotros conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Porque Cristo murió y resucitó y el Espíritu vino a nosotros. Ahora tenemos que conocerlo en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo habla de los rudimentos del mundo. Si nosotros tomamos las estrategias del mundo para servir a Cristo, estamos en los rudimentos del mundo. Y no podemos ser gratos a Dios. Sabemos de tantas cosas que hemos oído, sabemos qué se debe hacer, pero sabemos principios, tenemos valores que son del Señor, pero no conocemos a Jesús. Estamos en una iglesia, pero sin conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús no se le agrada en la carne. Porque Dios es espíritu. Y lo que está aquí es el Espíritu de Jesús. Por eso es importante, y el apóstol ruega a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y que seamos llenos, hermano, no por encimita. Ay, hermanos, es que mira, y hablé en lenguas y profeticé. Eso no te asegura que conoces. Todos tenemos dones. Amén, hermanos. Todo el que tiene el Espíritu Santo tiene dones del Espíritu. Que no se te haya instruido y que cuando tú te bautizaste te pusieron a trabajar inmediatamente y nunca se te dio el biberón, porque ni siquiera biberón. Y no dejamos que el Espíritu Santo obre, porque le ponemos cargas a los recién nacidos. Están recién bautizados. Y los ponemos de ujieres para que reciban todo el impacto de los brujos y de las brujas que van entrando al templo. Y no tenemos misericordia de los pequeños. Entonces, lo que el Espíritu Santo quiere es que conozcamos, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Para eso tenemos que permitir que nuestra mente se renueve. Pero para eso tengo que ofrecerme yo en un sacrificio vivo, como dice capítulo 12 de Romanos, versículo 2.
Pero ese sacrificio tiene que ser vivo, o sea que me tengo que ir yo a la cruz del Calvario. Pero no a pagar por mis pecados, no. Mis pecados yo no los cubro. Yo necesito que mis pecados me maten. Porque la paga del pecado es muerte, pero como Jesús ya pagó nuestros pecados, ese pecado tiene que llevarme a mí a la cruz del Calvario. Y cuando yo subo a la cruz del Calvario, entonces muero. Y entonces Jesús vive. Todos decimos que Jesucristo vive, pero no estamos en la cruz. Amén. Y si no estamos en la cruz, Jesús no puede vivir. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Para volver a restaurarnos a la imagen del principio. Cuando el hombre pecó en el principio, comió del árbol de la ciencia, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y a partir de entonces el hombre muere espiritualmente. Pero el hombre empieza a conocer el bien y el mal. Humano. Que es el terrenal. Que hoy lo podemos traducir, que salió de la ciencia, de lo que los eruditos y de que los científicos empezaron, por eso son científicos. Tomaron la ciencia en sus manos y de lo terrenal sacaron la ciencia. Escucha. ¿Y cuántos de nosotros decimos es que Dios creó la ciencia? No. La ciencia humana la crea el ser humano en base a la naturaleza que Dios creó en el principio. Por eso es que el hombre conoce el bien y el mal, y el hombre se mueve en ese bien y en ese mal. El hombre en la carne se mueve por el bien y por el mal. Por eso es que todos aprobamos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno y lo que es malo lo aprobamos aquí en China, pero en China lo que es malo para nosotros allá lo aprueban como bueno. Y lo que es malo para los de Estados Unidos, aquí lo aprobamos como bueno. Y lo que es bueno en Estados Unidos, aquí lo aprobamos como malo y no lo podemos concebir. Ese es el hombre natural. El hombre natural mide, no, este pastor no sirve. Yo no puedo predicar con la carne para hacerle juicio a Pancho, a Pancha, a Mari, a Julio. Ese es el grave problema que cometemos la mayoría de los predicadores. Predicamos en la carne y no en el espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, mire, usted puede leer la Biblia. Y usted puede decir que predica en el nombre del Señor. Pero es bien fácil descubrir que usted no está predicando en el nombre del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque saca los pasajes del contexto, pero el problema es que dice que usted Dios le habla. El problema es que usted dice que Dios lo puso ahí. Saca los pasajes de contexto y cambia los textos como si cambiara de ropa. Primero, nos exhiben y luego nos dicen que nos vamos al cielo todos. Yo puedo en la carne predicar.
Pero si voy a predicar por el Espíritu, voy a hablar lo que el Espíritu me diga. No voy a investigar. Porque si Dios me habla, ¿para qué investigo? Porque Dios no habla también. Yo tengo que corregir lo que Dios me está diciendo y saco los pasajes de contexto. ¿Por qué? Porque quiero predicar en una línea hacia donde yo quiero llevar a la gente, no hacia donde Dios quiere que la lleves. Porque quiero lograr que ofrenden. Porque quiero motivarlos al amor y a las buenas obras. ¿Que acaso no hay Espíritu Santo en ellos? Por eso el hombre natural es el hombre que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. El hombre que depende de Jesús es el hombre. Por eso el Señor le puso un cerco cuando el hombre fue echado fuera. Puso un cerco de querubines para que el hombre en pecado no extendiera su mano y comiera el árbol de la vida, que es Cristo. Dios creó al hombre para que el hombre comiera del árbol de la vida, o sea, para que el hombre y Cristo fueran uno. Pero cuando el hombre decide comer del árbol del conocimiento de la ciencia y el bien y del mal, el hombre se independiza de Dios. El hombre no cae muerto físicamente, pero espiritualmente el espíritu es quitado, el espíritu de Dios es quitado del hombre y el hombre se queda con el espíritu humano. Y el espíritu humano es del hombre natural, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para que pueda discernir necesita el Espíritu de Dios estar en el hombre. Y entonces el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y mientras el Espíritu Santo no se una al espíritu del hombre, entonces el hombre sigue siendo natural. Y yo puedo tener el Espíritu de Dios, pero trato de hacer las cosas no con el Espíritu de Dios, sino con mi rango y con mi carácter y con mi posición, porque yo estoy en una posición. Entonces yo no tengo nada que ver con el Espíritu. Entonces no conozco la voluntad de Dios. Porque para conocer la voluntad de Dios, necesitas estar comiendo del árbol de la vida que es Jesús. Por eso Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, San Juan 8:31, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, no esclavos. ¿Esclavos de qué? De tus razonamientos. ¿Esclavos de qué? De tus ideas. ¿De qué eres esclavo? De tus pasiones, de tus deseos, de tus sentimientos. Y entonces justificas lo que haces. Y entonces no conoces la voluntad de Dios. Porque cuando alguien conoce la voluntad de Dios, hace lo que Dios manda. Pero nunca has oído la voz de Dios. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando tú empiezas a oír la voz de Dios, y la voz de Cristo y la voz del Espíritu Santo, porque son tres funciones diferentes.
A veces habla el Padre, a veces habla el Hijo, a veces habla el Espíritu Santo. A veces Dios da mensajes a través de los ángeles. ¿Aló? Y entonces conoces la voluntad de Dios. Y cuando tú conoces la voluntad de Dios, el poder de Dios se perfecciona en ti. Y empiezas a crecer en el conocimiento de Dios. Por eso es lo que nos fortalece para permanecer contra todas las adversidades que se levanten contra nosotros. ¿Y qué es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario? Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su luz admirable. Ya hemos hablado mucho de eso, hermano. Quiero avanzar un poco. Y dice, por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y nos fuimos a Primera de Juan y leímos, si tenemos comunión unos con otros, es decir, si sabemos soportarnos, si sabemos tolerarnos, si sabemos amarnos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, si no, no. Por eso es necesario entender el poder de la sangre y cuándo funciona y cuándo no funciona. Si usted no confiesa el pecado que comete, si yo no confieso el pecado que cometo, la sangre de Jesucristo no me limpia, hermano. Pero si yo lo confieso, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿De qué? De todo pecado, hermano. Y no voy a meterme aquí. Hay pecado por el cual yo no digo que se pida. Allá en San Juan capítulo 5. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ya hemos hablado también de esto. Pero aquí viene una palabra que nos tiene que quedar bien clara en nosotros, hermano, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y empieza a decir cómo es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Mire, estoy sintiendo un calor precioso. Aleluya. Ha sido un excelente día en cuanto a la temperatura. Estuvo muy agradable este día. Y empieza a describir a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué dice que Él es la imagen del Dios invisible? Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y mire, hermano, vayamos al Génesis capítulo 1, versículo 3. Y luego nos vamos a mover a San Juan capítulo 1 y luego nos vamos a mover a los textos que están llegando a 2 Corintios capítulo 4. Aleluya. Versículo 1 dijimos. Capítulo 1, perdón. Mire lo primero que crea Dios, hermano.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Allí hay un versículo que nos lleva a 2 Corintios 4:6. Pero quiero que vayamos, antes de ir al 2 Corintios 4:6, quiero que vayamos a San Juan capítulo 1. Porque necesitamos entender, hermano, dónde fueron creadas todas las cosas. Amén. Para entender a Dios y para conocer a Cristo. ¿Por qué te digo entender a Dios? Porque a Dios nadie le vio jamás. Pero a Cristo sí. Los discípulos nos testifican y nos dicen lo que nuestros ojos vieron, los que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Eso les testificamos. Curiosamente, Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan tuvo el privilegio más hermoso de todos los apóstoles. De conocer en el Espíritu a Jesús. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles murieron de una manera terrible, pero a Juan, tratando de matarlo, lo exiliaron a la isla de Patmos para que muriera. Sin agua, sin comida. Escucha, voy a aprovechar esto. Pero cuando a un hijo de Dios genuino lo dejan sin agua y sin comida, lo único que hacen es lo ponen en ayuno y en oración. Y se le abre el cielo. Cuando un genuino hijo de Dios lo mandan al exilio, lo mandan al desierto para que se muera, lo sacan, lo ponen en la presencia de Dios. Así que gózate en las persecuciones, gózate en los rechazos, gózate. Aleluya. Y recuerde la primera palabra del Génesis, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan capítulo 1, verso 1, el primer versículo del Evangelio de San Juan, dice lo mismo que en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Es la voz audible de Dios, del que nadie ha visto jamás. Y el verbo era con Dios. Es decir, la palabra que sale de usted no es diferente de usted. Es la única forma de manifestarse para poder conocerle. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y dice, este era en el principio con Dios. Tú y la palabra no se pueden separar. Tú y tu palabra no se pueden separar. Porque son uno.
Tú eres lo que dices cuando se hace lo que dices. Si tú dices algo y no lo haces, tú y tu palabra no son uno, son dos. Es decir, tienes dos caras. Y como Dios cumple siempre lo que dice, nomás tiene una cara. Por eso Jesús es la imagen del Dios invisible. ¡Uh! ¡Aleluya! Cuando tú cumples lo que dices, tienes palabra. Tú y la palabra son uno. No dices y haces otra cosa. Guarda esto en tu corazón, porque ese es el principio fundamental para que Cristo se manifieste en tu corazón. Porque si tú le dices al Señor que vas a hacer algo y no lo haces, mejor no digas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Espérame, antes de irme para allá. Pero no te baste eso para juzgar a los demás. Porque todos hemos fallado. Usted tiene que tener misericordia de aquel que dice algo y no lo hace porque entonces usted es Dios. ¿Por qué cree que estamos de pie nosotros todavía? ¿Porque nunca le hemos fallado al Señor? Todos hemos fallado. Pero Dios permanece fiel. Por la misericordia de Dios. Así dijo el profeta Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 22. Permítame tomar un trago de agua. Así dijo el profeta Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, mi porción es Jehová,
Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Grande es su fidelidad, mi porción es Jehová. Dijo así mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Aleluya. Por la misericordia de Jehová, usted va a descubrir a mucha gente que va a decir cosas y no las va a cumplir. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es descubrirme a mí mismo y humillarme a mí mismo cuando yo diga algo y no lo haga. Y me humille y pida perdón. Porque si a alguien estoy ofendiendo, es el que está aquí en mi corazón. Es muy fácil sacarle la espada y cortarle la cabeza, y aquel se va a agachar y le vas a cortar la oreja. Y Jesús saca la mano del corazón y entonces le pone en la oreja a aquel que le cortaste la cabeza. Le querías cortar la cabeza y le cortaste la oreja. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú mueras por ese pecado. Guarda la espada, basta ya. Guarda la espada. Al que espada mata, espada muere. En el principio era el Verbo. Dios creó todo con la palabra. Tuvo que decir, sea la luz. Y fue la luz. Y en la palabra, fíjese bien, los teólogos, nunca lo he escuchado que digan esto los teólogos, en la palabra creó el Cronos. En la palabra creó los cielos y la tierra. Escucha, entiende la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí. Pero entonces en el versículo 3 y dijo, Dios sea la luz. Y cuando es la luz, entonces Dios, ¿qué hace? Saca la tierra del agua. Y luego hace la tierra y luego hace la expansión de agua, agua arriba, agua abajo, y a la expansión llama cielos. En la luz crea todo. En las tinieblas no puede crear nada. Nadie crea en las tinieblas. Las tinieblas no son creativas. Por eso las tinieblas producen muerte. Por eso el hombre sabe el bien y el mal humano. Mi bien y mi mal no son el bien y el mal divino. Entonces yo tengo que despojarme de mi bien. Yo tengo que renunciar a toda mi sabiduría terrenal. ¿Para qué? Para que la sabiduría espiritual Dios la pueda montar en mi mente y en mi corazón. Dios la pueda escribir. Pero mientras yo no renuncie a tratar de hacer las cosas por mí mismo, Dios no puede obrar en mí. Porque ni carne ni sangre le dan el reino de Dios. Entonces en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios.
En el principio era la palabra, con la palabra el Señor hizo los cielos y la tierra. Y ahí vemos cómo explica el Señor, explica Moisés cómo hizo Dios la tierra y el cielo, y cómo puso las estrellas en el cielo, y cómo puso al sol y a la luna en los días consecutivos que vienen ahí. Por eso el apóstol Pablo lo entendía perfectamente, hermano. Todo fue creado en Él, el hombre fue creado en Él. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo lo entendimos? Hasta que Jesús muere y hasta que el Dios le revela al apóstol Pablo que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que hagamos nosotros buenas obras. Las buenas obras Dios las tiene terminadas desde la fundación del mundo. Perdón, porque en el versículo, en la transmisión parece desde el fin del mundo, dije. Tengo la precaución de revisar y los errores que cometo les puedo pedir perdón. Todas nuestras obras están terminadas desde la fundación del mundo. No tenemos que inventar nada. Por eso la gracia es Cristo en nosotros, es Cristo haciendo, Cristo produciendo, Cristo moviendo, Cristo guiando, Cristo induciendo. No necesito yo inducir a la gente. Allá baja. Por eso es que el Padre y el Hijo son uno. Si Él es el Verbo, entonces quiere decir que si yo tengo a Cristo en mi corazón, todo lo que yo afirmo que Dios me está mandando a hacer, lo tengo que hacer, y si no lo hago, es lo mismo. ¿Cómo te sientes cuando a veces tú le dices a tu esposa, mija, vamos a hacer esto y esto y esto, y a la última hora cambias? No, mejor no, vamos a hacer esto. Tú ya te emocionaste y ya te ilusionaste con lo primero. Ay, Señor, guárdale la boca a mi esposo. Cúbrele la mente. No quiero pensar mal, pero no puedo dejar de decir lo que he visto. Y no veo felicidad en el rostro de la mayoría de las hermanas. Veo una tristeza profunda. Son pocas las hermanas que veo y su mirada limpia, que transmiten un pudor, una decencia. Pero la mayoría se les ve el sufrimiento, se les ve el vacío, se les ve la soledad. Porque no han aprendido a entender, porque no pudieron ser enseñadas de lo que es la gracia genuinamente. Porque Cristo Jesús te escogió a ti, no por princesa, no por mujer, no porque seas especial. Te escogió a ti porque estabas en la miseria. Porque a mí me escogió cuando yo estaba en la miseria, mi vida era miserable. Y si tú crees que a ti no te escogió porque eras una miseria, entonces no estás en Cristo Jesús. Nadie viene a Cristo con la vida medio descompuesta. Como que medio necesitamos la salvación. No. Paz de Cristo. Entonces, Cristo es la luz cuando Dios dijo, sea la luz.
Y es en Cristo donde Dios empieza a crear la tierra y el cielo, el primero y el segundo cielos, que nosotros vemos. Y pone un tiempo, pone las lumbreras para señalar los tiempos y las estaciones, los días, los meses, los años, las semanas. Por eso los antiguos medían el tiempo en semanas. ¿Por qué? Porque en una semana, pero hay semanas de días, hay semanas de años. Y hay semanas eternas. La paga del pecado es muerte. Y cuando crea la luz, fíjese bien, vámonos a ¿cómo se dice? A 2 Corintios 4:6 dijimos, ¿verdad? Mire, gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Parece que la Biblia está marcada, nomás leo así sale. El capítulo 3 está hablando de la gloria de Dios, de la luz que resplandecía en el rostro de Moisés y cómo Moisés tenía que cubrirse el velo para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que tenía que desaparecer. Porque Dios no quiere que resplandezca tu cara. Dios quiere que resplandezca todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ay. Me voy a atrever a contar un testimonio y espero que no ofenda las conciencias de nadie. Estamos en la comunidad indígena y vino un avivamiento como un Pentecostés. Primero les hablé el pecado y se me fueron todos. Me quedaron 3 nada más. Y me pasé 9 meses predicándole a las bancas y a esos 3 y a mi familia. Me acuerdo que Lucero me decía, papá, me decía, yo pido, yo las acciones de gracias. Y él me decía, chiquitas, 7, 8 años, papá, yo las alabanzas, papá. Y Emanuel era el que traía todo para acá y para allá. Y ellos, yo les dejaba que ellos hicieran. No sabía 3 hermanos y los 3 hermanos se gozaban. Pasaron 9 meses. No les voy a decir mis hábitos que tenía en esos 9 meses para no lastimarlos tampoco. Y entonces, mi hermano, vino un avivamiento. Tuvimos 77 bautismos en un derramamiento del Espíritu Santo, todos hablando en otras lenguas. Y era tan glorioso. Teníamos cultos todos los días, empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 1 de la mañana. Cultos de 7 horas. A esa hora yo entregaba el ayuno. Pero cuando ya todo el pueblo regresó, al templo. Pero como no cabíamos, tuvimos que romper las paredes. A marrazo limpio rompimos las paredes. Pero cuando regresaron, yo tenía 4 ministros y 2 diáconos. Y todos se fueron menos un ministro. Y cuando regresaron todos, querían que les diera participación y yo sabía que no. Entonces ellos empezaron a decir que el avivamiento había venido porque ellos habían estado en ayuno y en oración allá en su casa. Y empezaron a satanizarme. Mi hermano, no es la primera vez que me satanizan. Empezaron a satanizarme. Empezaron a decir que yo era del diablo y que lo que había pasado era del diablo y que el avivamiento había venido porque ellos estaban orando y ayunando en sus casas. Y un ministro que había sido el pastor allí empezó a envenenar a la gente, a decirles que
que yo estaba poseído, que tuvieron mucho cuidado conmigo. Y un día llegó un hermano que se llama Rigoberto, no me acuerdo el apellido. Y llegó al templo porque los hermanos empezaron a tener el hábito de la oración y a todas horas iban al templo. Y estaba allí el hermano y le dijo, no, mira, no le hagan caso al pastor porque el pastor es del diablo. Me dice, si el allanamiento vino es porque nosotros estábamos en oración y en ayuno, y nosotros estábamos orando por usted. Y el hermano dijo, no es cierto, ¿cómo? Tengo que decirle al hermano Guadalupe lo que están haciendo estos ministros. Y, y yo me acuerdo que estaba compartiendo el evangelio con una familia de unos hermanos que estaban ahí en Sinaloa. Ya se bautizó, gracias a Dios. Estaba compartiendo el evangelio con Pedro, el esposo de la hermana María. Ahí estábamos afuera, a un lado de la calle, y de pronto el hermano estaba bien preocupado por lo que estaban haciendo contra de mí, aquellos a mis espaldas, y de pronto llegó a la esquina del hermano y nos miró. Y pegó un grito y empezó a hablar en lenguas el hermano, y salió corriendo a donde estábamos. Y se vino todo como 100 metros hablando en lenguas, corría y hablaba en lenguas. Con mucho respeto y con mucho temor voy a decir esto, hermano. Yo sé que no está bien que yo lo diga, pero quiero que entienda esto, hermano, que es real. Y corría hacia mí y venía hablando en lenguas. Y cuando llegó a mí, llegó y me abrazó y me palpó todo, me tocaba desesperado, me tocó todo, desde la cabeza hasta los pies y decía, el hermano Guadalupe, el pastor Guadalupe, hermano, eres todo luz, dice, todo luz, todo, tu cabeza es de luz, tus manos son de luz, tus pies son de luz, tu cuerpo es de luz. No es cierto lo que dicen ellos, no es cierto, tú eres de Dios, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y él decía que todo mi cuerpo era un resplandor, hermano. Lo digo con respeto, hermano. Perdónenme por el atrevimiento, pero eso es lo que el Señor quiere, hermano. Puedo contar otros testimonios de otras hermanas que vivieron lo mismo, hicieron lo mismo. Pero no tiene sentido. Lo que quiero es que entiendan, hermano. Ni quiero que pongan los ojos en mí, porque eso que Dios hizo conmigo lo quiere hacer contigo. Pero yo soy mujer, por eso, porque eres mujer. Porque ese es el tiempo en el que Dios va a empoderar a las mujeres, porque no hay hombres. Porque no hay hombres que se atrevan a creerle a Jesús, que se atrevan a dejar todo por Jesús. Y para eso, mire el capítulo 4 de 2 de los Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es necesario esto, hermano, renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de los hombres, no, delante de Dios. Y dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la ¿qué? ¿El cual es la qué? La imagen de Dios. ¿Qué estábamos leyendo nosotros en el capítulo 1, versículo 15 de Colosenses? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque no nos predicamos
aleluya, a nosotros mismos. Y dice el versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es que Cristo resplandezca en nuestros corazones. Por eso, dice el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No predicamos para enseñarnos de nosotros, para decirles que tienen que hacer lo que nosotros decimos, porque el Espíritu nos habla a nosotros. ¡No! Es el Espíritu el que va a acomodar la palabra si es del Espíritu, porque si es de la carne no va a hacer nada. Nadie nos va a hacer caso. Y si nos hacen caso es porque nos fue engendrado un temor de hombres, pero no hay temor de Dios. Por eso los hombres se someten más fácil a los hombres en lugar de someterse a Dios. Y tenemos que predicar a Cristo como Señor de todos nosotros y a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, no como los que mandan, sino como los que sirven. Y luego dice el versículo 6, porque Dios mandó, fíjense bien, por amor de Dios, entiendan, recibe entendimiento, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estaba en el reino de las tinieblas, Dios dijo, resplandezca la luz en Guadalupe Rodríguez. Y resplandeció Cristo. Y Cristo me abrió los ojos y vi las víboras que estaban alrededor de mí en aquella cantina y en aquel cabaret. Y desde allí me marcó el Señor hasta que terminé escuchando el Evangelio en una casa. Y en ese momento el Espíritu Santo llenó. ¿Por qué? Porque Dios ordenó. No es que vino aquel pastor y te puso la mano para que tuvieras confianza. No, mira, es que él ora y recibe del Espíritu Santo. Él es un gran siervo de Dios. ¡No! Es Dios el que ordena. ¿Quién recibe y quién no recibe? Es Dios el que escoge. No es la iglesia, no es la institución, no es el pastor. Es Dios. Es Dios. Es Dios el que dice, resplandezca la luz, resplandezca Jesús en ese corazón agobiado, en ese corazón que está harto de pecar, en ese corazón que está muerto, que renazca de nuevo, que venga la vida, que venga el Espíritu. Es Dios el que ordena, Dios es el que manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Yo porque oro y recibo la gente del Espíritu Santo, por eso me siento importante. No, hermano, perdóneme, pero yo no soy el que importa. Pero es que a mí Dios me puso, me perdona. Es que Dios habla a través de mí. Dios usa los burros. ¿A poco no va a hablar a través de mí? ¿Y sabe por qué Jesús escogió un burro para entrar triunfalmente a Jerusalén? Mira, en aquellos días se acostumbraba a llevar a los reyes en un séquito arriba, en un podio, en un sillón arriba, y lo llevaban con varas en los hombros. Y Jesús decidió entrar sobre un burro. Porque el burro nunca le roba la gloria a Dios.
Por eso dice enseguida, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Dios y no de nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Sí, pero Jesús es la cara del Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. No van a ver a Cristo en ti. Y van a ver tu cara. Pero si te ven la cara toda triste, si te ven la cara toda agobiada, hermanos, que tengo mucha necesidad, hermanos, que necesito, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo si Dios está contigo? Es que no tengo, hermano. Es que mi esposo no me da, hermano. ¿Y? ¿Por qué no te da? ¿Por qué no eres uno con tu esposo? ¿Por qué Dios no te sustenta y tienes que pedir las cosas? ¿Por qué no eres uno con Cristo? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también segará. ¿Hay alguien en casa? Es Dios el que decide. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Hay quienes se promocionan. Miren, no sabía que teníamos que ir no teníamos planes nosotros de que teníamos que ir a ¿cómo se llama? A Texas. Ni teníamos planes que teníamos que ir a Chicago. Ni estuve anunciando Dios me está mandando para allá. No, hermano. Ahora, Dios, si a Dios le place que no vayamos, no vamos a ir. Pero si a Dios le place que vayamos, vamos a ir. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de nuestro tiempo, de nuestras obras. Pero nosotros somos tan bien organizaditos que tenemos programado, vamos a ir acá, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a ir acá, vamos a ir acá. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que ordenó que resplandeciera la luz del Evangelio en nuestros corazones. Él es el que manda el espíritu de revelación. Mientras no hay luz, no hay revelación. Como compartía hoy precisamente con un amado hermano. Mira, hermano, nosotros tenemos un privilegio tan grande que no lo hemos sabido usar. En la ley era la letra, la palabra de Dios escrita en tablas de piedra. En la gracia es la palabra de Dios escrita en papel, con tinta. Es letra impresa. Pero en la gracia tenemos una diferencia. Por eso es que no entendemos la gracia.
El verbo, la palabra, vino a vivir en nuestros corazones. Pero como no amamos la letra, como no amamos el logos, entonces la palabra no puede fluir por nuestra boca. Por eso decimos que vamos a ayunar y no ayunamos. Por eso decimos que vamos a ir a evangelizar y no evangelizamos. Por eso decimos que vamos a orar y no oramos. Se nos hace tan difícil porque no hay amor, no hay espíritu. Y cuando el espíritu produce el querer como el hacer, nada es imposible. Por eso al que cree, todo le es posible. En la ley no tenían la palabra solamente estaba escrita en las tablas de piedra, pero en la gracia tenemos la misma letra escrita en papel con tinta. Pero tenemos la gracia de Jesús, que es Cristo en nosotros. Es decir, la palabra de Dios, el espíritu de la palabra, que es Cristo, está en nosotros. Y no va a fluir mientras yo no ame la palabra escrita. Mientras yo no ame la palabra escrita, no fluye la palabra de Dios por mi boca. Jesús, David amaba tanto la palabra que al final de sus días pudo decir: el Espíritu de Dios ha estado en mi boca. Y el apóstol Pablo dice precisamente en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Y el versículo 16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, escucha, porque mientras no hagamos eso, lo que sigue nunca lo vamos a hacer. Y dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Van a ser nuestras obras, no van a ser las obras de Jesús. Entonces, si la palabra de Dios, si el espíritu de la palabra, el espíritu de Jesús, que es el verbo, está en mí, y la letra tiene un espíritu, mientras yo no ame la letra que está escrita en el papel, nunca el espíritu va a absorber esta para poder grabarla en mi mente y en mi corazón. Él tiene todo el poder para grabar toda la Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón, si Él quiere. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Les amamos en Cristo Jesús. Que el Señor se glorifique en esta palabra. Aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.